7 puntos, 6 puntos, tal vez quiero tratar, doctor Costa, en esta presentación. Usted me dijo que habían 20 minutos, vamos a ver si logro organizarlo juiciosamente. Primer punto, la paz como ideal. Segundo punto, la paz como ilusión. Tercer punto, la paz como emprendimiento o negocio. Y al final, la pregunta de si hay detrás de la apuesta de paz y de la negociación y del diálogo un propósito revisionista por parte del presidente Santos. Entonces voy a tratar de circunscribirme a eso. Primer punto, la paz como ideal. ¿Quién está en desacuerdo con el ideal de la paz? Pero ojo, cuando uno persigue un ideal, piensen en el amor, para hacer la analogía con la paz, y uno persigue ese ideal y lo busca, a veces uno se encuentra con muchos fracasos. Uno a veces fracasa en el amor, fracasa en la paz, fracasa en eso que son esos ideales que a todos nos animan. Yo reconozco que la paz es un noble ideal, legítimo ideal, lo dice el representante Gómez, lo dice el exgobernador y exconstituyente, lo dicen cada uno de ustedes como educadores. ¿Quién va a estar en desacuerdo con el ideal de la paz? Para pensar en esto, esta reflexión, es terrible cosa abandonar los ideales dejando inútiles los fracasos. Una frase de Chesterton. Es terrible cosa abandonar los ideales dejando inútiles los fracasos. El ideal de la paz hay que insistirlo, hay que reiterar en él, hay que recabar, porque muchos han sido los fracasos que hemos tenido intentando la búsqueda de la paz. La paz como ilusión. Una cosa es la paz como ideal y otra es la paz como ilusión. Con el tema de la paz, como con los temas del amor, no nos podemos hacer ilusiones. Un poeta, creador de un movimiento muy bello en República Dominicana de poesía que llamó La Poesía Sorprendida, Franklin Mieses Burgos, tiene un verso absolutamente agudo y profundo. No hay desilusión mala porque no hay ilusión buena. Si nos venden la paz como una ilusión y no como ese ideal que nos tiene que motivar a seguirlo insistiendo a pesar de los fracasos, podemos estarnos metiendo en un berenjenal sumamente complicado. No se puede hacer ilusionismo con la paz. No hay desilusión mala porque no hay ilusión buena. La paz, como emprendimiento o como negocio. ¿Se emprende la paz o se negocia la paz? Hay una diferencia profunda entre una actitud de emprendimiento y una actitud de negocio. Hay una diferencia sustancial entre un emprendedor y un negociante. Colombia necesita más emprendimientos para la paz que negocios alrededor de la paz. Distinto es emprender la paz con las víctimas de la violencia, con los excluidos de la pobreza, con los insultados por la corrupción, que negociar la paz con los violentos. Hay una diferencia sustancial entre emprender la paz con las víctimas de la violencia, los excluidos de la pobreza, y negociar la paz con los violentos. ¿Qué vamos a hacer con la paz? ¿La vamos a emprender o la vamos a negociar? Cuarto punto. Me remito al documento que conoce la opinión pública, que se llama Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmada por parte del Gobierno Nacional por el doctor Sergio Jaramillo, el doctor Frank Per, algunos testigos, y por parte de la guerrilla de la FARC, por personajes que ustedes ya conocen, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, entre otros, y otros testigos. Este acuerdo tiene 5 puntos, ya hacía alusión a ellos el doctor Gómez. El primero, muy importante, de gran interés para la reflexión académica, especialmente en esta universidad,
que tiene tantos aportes y tan significativos en materia de desarrollo rural. El tema agrario. Analicen ustedes esto. Todos los puntos a los que se llegó en el marco de este documento: acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, estímulo a la producción agropecuaria, crédito, en fin. ¿Quién está en desacuerdo con esto? Nadie puede estar en desacuerdo. Pero aquí viene una pregunta que hay que hacerse de fondo: ¿y la FARC cómo va a asumir su posición frente a este tema? ¿Va a decir la FARC que es la dueña de este tema? ¿Va a decir la FARC que es la legítima agenciadora política de este tema? Yo creo que no les cabe autoridad. El doctor Antonio Navarro, juiciosamente y buscando los orígenes históricos de este tema, habló de tiro fijo, y lo hizo muy pertinentemente refiriéndose al nombre el nombre de pila del Pedro Antonio Marín. Si uno hace una lectura, uno puede encontrar explicaciones a ese fenómeno, lo que podía representar ese personaje en la época. Era un guerrillero liberal, ciertamente. Se selló la paz entre liberales y conservadores por allá, en unos pactos que se hicieron en España, y de pronto les quedó por fuera el personaje. Y puede suceder, desde el punto de vista de explicación histórica, que haya sido un perseguido como un pequeño campesino que no estaba incluido dentro del esquema. Pero eso es nostalgia. La realidad de la FARC hoy es diferente a ese movimiento agrario que podría estar en los orígenes que explican el fenómeno de la FARC. Hoy por hoy hay en la FARC una agenda que ciertamente por razones ideológicas les corresponde decir que son los adalides del agrarismo, pero su agenda no es auténticamente agraria. ¿Cómo se va a presentar frente a estos temas la FARC? ¿Como despojados o como despojadores? La abuela del doctor Antonio Navarro tendría que decir frente al tema, si van a decir e insistir que son despojados de tierra, hoy por hoy, pues tienen huevo. Ahí, en un acto de valentía, y una cosa que me parece ciertamente consistente, representante Miguel, el señor ministro de Agricultura denunció públicamente en estos días que se inicia un proceso en el marco de la restitución de tierras para unas demandas que se le han hecho a la FARC por despojo en el sur del Tolima y en unas áreas de la geografía del oriente colombiano. Pertinente ir aclarando las cosas. ¿Se van a presentar como despojadores o se van a presentar como despojados en este tema en particular? Otro tema que tiene que ver con el acuerdo. En el punto del fin del conflicto, en el numeral 4, se escribe literalmente, y leo: en forma paralela, el gobierno nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Escrito como está este punto 4 en el marco de este acuerdo, pareciera como una conquista de la FARC. Amigos, la institucionalidad colombiana, con altos costos, ha venido haciendo esta lucha. Es una lucha que hay que hacer, no porque la FARC la ponga en un punto de negociación, es porque es un mandato constitucional, es porque quien cree en las instituciones tiene que luchar contra cualquier actor que pretenda, con vía homicidios y masacres, atentar contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluido la FARC. Estamos ante un tema sumamente delicado y esto no se puede presentar como una conquista de la FARC para efectos de este documento. Y el quinto punto me preocupa porque puede abrir una puerta de difícil, digamos, manejo si no se sabe contener o no se sabe administrar con prudencia. El quinto punto dice: el gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
En el momento en que caprichosamente los negociadores de la FARC quieran empezar a poner dentro de estos temas la política minera, la política de hidrocarburos, otros temas de la política tributaria, temas de política internacional, podemos estar a puertas de un galimatías que no nos va a dejar salir de un laberinto en esos procesos de diálogo y de negociación. Y el quinto punto, el tema de víctimas. Resarcir a las víctimas está en el centro de los acuerdos nacionales. FARC-EP, en este sentido, se tratarán derechos humanos de las víctimas y verdad. Lo decía el doctor Antonio Navarro, no se pueden presentar ellos como víctimas de este conflicto. No pueden faltar a la verdad. Ingenuo es cualquier funcionario del gobierno nacional que ante declaraciones cínicas como las de la FARC, en el sentido de que no tienen secuestrados o que no tienen nada que ver con los cultivos ilícitos, algún funcionario del gobierno salga a decir hay que creerles. Es una ingenuidad. La verdad, dice un pasaje bíblico, doctor Miguel, usted que es católico, la verdad os hará libres. A esa frase la complementó un pensador que no era precisamente muy católico y muy cristiano, Federico Nietzsche. La verdad os hará libres, pero primero nos hará sentir miserables. Aquí hay que decirse muchas verdades. No puede la FARC iniciar con ese cinismo un proceso de construcción de confianza. Reconocer que lo han hecho y expresar por lo menos disposición a la revisión y a la rectificación puede ser, desde el punto de vista de construcción de confianza, mucho mejor que salir a presentarse como víctimas y cínicamente como que nunca fueron agentes de este tipo de expresiones de violencia. Sigo con mis puntos. La justicia transicional, ese es un tema bien particular. El representante Miguel se opuso al marco jurídico para la paz, esa reforma constitucional que se surtió en la legislatura pasada. Ojo con esta reflexión. El presidente Uribe, durante su administración, utilizó la justicia transicional para crear un marco jurídico que permitiera una negociación con los paramilitares. Pero ¿dónde viene la diferencia? Esa negociación con los paramilitares se hizo fue para la desmovilización de los paramilitares. En ningún momento se puso a consideración la posibilidad de que esos paramilitares desmovilizados pudieran participar en política. Se surtió el proceso. Hoy por hoy la Corte Penal Internacional ha dicho que no interviene en Colombia porque ese marco legal que se hizo para la negociación con los paramilitares ha ayudado a decir muchas verdades, aunque ciertamente ha sido magro en reparaciones y en justicia. Pero una cosa es apelar a la justicia transicional para que un movimiento se desmovilice y otra es apelar a la justicia transicional para que un movimiento aspire a unos espacios de participación política. Elevar a nivel constitucional el marco, el de la justicia transicional, como fue lo que se hizo en la reforma constitucional pasada, a la que se opuso el representante, genera una expectativa diferente. Y aquí viene un tema de opinión pública. Hicieron una encuesta en estos días, doctor Antonio, donde los colombianos, 80%, todos están de acuerdo con la paz, todos quieren que haya paz, que se negocie la paz. Pero a la pregunta, ¿usted estaría dispuesto a ver a alguien de la guerrilla haciendo política? Ese porcentaje no era precisamente el 70% en favor, sino el 70% en contra. Y a la pregunta, ¿usted estaría dispuesto a que se le indultaran delitos a estos miembros de la guerrilla? Ese 70% no era a favor, sino era en contra. Aquí yo creo que hay un tema de pedagogía sumamente delicado, porque cuando la gente aspira a la paz, está pensando que es que en este proceso de negociación la guerrilla se va a desmovilizar sin unas aspiraciones de tratamiento diferencial en materia de los delitos políticos que ellos hayan cometido o con respecto a sus aspiraciones políticas. Colombia tiene que ir pensando el posconflicto. En Colombia hay violentólogos, expertos violentólogos, hay corruptólogos, hay desplazólogos, hay, ¿cómo se llamarán los que estudian el tema del narcotráfico?
invéntense la palabra, pero sigue habiendo violencia, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo desplazamiento y sigue habiendo narcotráfico. Hay que empezar a estudiar el posconflicto y lo tienen que estudiar todos los estamentos de la sociedad. Esta universidad tiene uno de los mejores ejemplos de apuesta por educativa para el posconflicto, Utopía. Eso es un tema que yo me he permitido decirle al hermano rector que es un motivo de orgullo que debería aplicar a todos estos premios nacionales de paz y todo este tipo de cosas, porque lo que se está haciendo en Utopía, doctor Antonio Navarro, sacando estudiantes de esas zonas de la Colombia profunda a las que usted se refirió, llevándolos a un espacio de convivencia, de estudio, de disciplina, es un aporte real desde el punto de vista de la educación para el posconflicto, y están formando futuros liderazgos en el mundo de la ruralidad con estas carreras que ofrecen allá en ingeniería agronómica. Todos tenemos que pensar el posconflicto. El doctor Miguel iba a ser compañero mío del curso integral de la defensa nacional y tuvo que retirarse, pero yo les he dicho en estos días a mis compañeros, a los compañeros del curso de altos estudios militares, que las fuerzas militares deberían tomar para el próximo año la reflexión de qué es el posconflicto y que lo deben hacer motu propio, no para que otros digan, así con el facilismo que usted acusaba, doctor Gómez, y yo comparto, que no, mire, 28 billones cuesta la seguridad, entonces se firma la paz, esa plata se libera, entonces con eso resolvemos la pobreza. Eso es un tratamiento muy light de lo que significa la economía del posconflicto. Las fuerzas militares, la fuerza de policía, que yo reconozco que son actores importantes para la construcción de una viabilidad democrática y de una seguridad al servicio de la convivencia, tienen que empezar a pensar el posconflicto, pero no que se lo escriban otros, no que se lo narren otros, no que se lo impongan otros. Alquimia. Paracelso, que es un personaje por allá espectacular en temas de alquimia, tiene una frase muy bella, dice: todo es veneno, nada es veneno, lo importante es la dosis. Vale para la alimentación, vale para muchas cosas, vale para el placer, vale para todo para el trago, dice el doctor Miguel. Todo es veneno, nada es veneno, lo importante es la dosis. Pasa lo mismo con el diálogo y pasa lo mismo con la fuerza. Un diálogo que no tenga una ruta, una agenda clara, unas reglas, que no tenga unos tiempos, puede llegar a unos excesos que termine envenenando a una sociedad y a una comunidad. Una fuerza que no se administre de manera dosificada, con el suficiente vigor cuando tiene que ser vigorosa, con la suficiente claridad conceptual, que no haga de la seguridad un objetivo por sí mismo, sino un medio. Si se va la mano en la aplicación de la fuerza, estamos ante un problema. Si reduce la fuerza a cero, estamos ante otro problema. Todo es veneno, nada es veneno, el problema es la dosis. Y el gobierno nacional tiene, de cara al nuevo escenario que se ha creado a raíz de este documento, que administrar la dosis de cuánto diálogo y cómo ese diálogo, y cuánta fuerza y cómo esa fuerza. Creo que en eso hay un acierto. El haber acordado hacer este proceso sin cese al fuego en un momento inicial me parece un acierto, pero es necesario que las acciones militares legítimas del Estado muestren resultados y que esos resultados sean reconocidos por los medios de comunicación, casi con el mismo entusiasmo y la misma bulla con que se reconocen las acciones terroristas de los grupos al margen de la ley. Hay unos problemas de comunicación sumamente delicados. Es difícil para una sociedad que una autoridad los exhorte a que tengan tolerancia, paciencia y templanza ante las acciones de los violentos. Eso es insostenible, eso hay que revisarlo desde el punto de vista de comunicación política. Como es insostenible que algún funcionario público salga a decir que hay que creerle a las FARC cuando salen con evidentes mentiras. Cálculo reeleccionista. Yo no estoy diciendo del doctor Miguel Gómez.
Yo creo, todo el mundo dirá, sí, pues miren, el presidente Santos venía con una tendencia a la baja en su imagen favorable, y entonces vino una encuesta y ahora subió 20 puntos. La apuesta por la paz a mí no me parece un cálculo reeleccionista. Eso le puede salir muy mal al presidente Santos si los escenarios complejos, difíciles, sobre los cuales acentuaba las alertas del doctor Gómez, llegan a ser realidad. Se deteriora cualquier aspiración reeleccionista. Yo creo que el presidente Santos en esta materia ha querido entender que tiene un mandato doble: la búsqueda de la paz, pero también la garantía de la seguridad de los colombianos. Amigos, hemos estudiado las cifras con claridad. En cifras, el problema de seguridad en Colombia está dentro de las tendencias. En percepción, sí hay unas dificultades, pero no podemos ser ajenos a que hoy por hoy, estadísticamente, los temas de secuestro, sí hay un crecimiento en extorsiones, pero los temas de secuestro, de atentados, de acciones de grupos al margen de la ley en la geografía colombiana, hacen parte de una tendencia que se ha sostenido en los últimos 10 años. El problema es de percepciones, el problema es de comunicación. Creo que el presidente Santos no tiene un cálculo reeleccionista tanto como una audacia. Ha jugado duro, dicen que él es jugador de póker. Creo que se ha destapado todas las cartas y está jugando de una manera muy audaz, al mismo tiempo que en foros internacionales empieza a pedirle a la comunidad internacional la revisión de los esquemas con que se está luchando contra el narcotráfico, que hoy por hoy nos han mostrado unos resultados muy magros. Muchas gracias.